Argentina es uno de los más famosos, o sea, uno no puede comprender la guerra de las Malvinas si no sigue el Mundial de 1982, lo que pasó en el Mundial de 1986, y hasta el día de hoy es un encuentro que los argentinos esperan, temen, al igual que los ingleses. Ahora, las tensiones han ido disminuyendo a lo largo del tiempo, ya no es tan fuerte como se daba antes. Pero que sí, que no, la teleserie va a continuar entonces. Y nosotros aquí en el estudio continuamos entonces con el historiador Gonzalo Serrano de la Universidad Andrés Bello. Estábamos hablando justamente del Mundial, del contexto. ¿Qué te parece todo esto que está pasando ahí con Gary Medel? Con Arturo Vidal. Sí, difícilmente nuestros antepasados se deben haber imaginado que el año 2014 íbamos a estar todos preocupados de la rodilla de un jugador. Sí. Son las vueltas que da la vida y cómo el fútbol se comienza a insertar en la sociedad, llegando a ser un tema fundamental. O sea, todo hoy día gira en si Arturo Vidal va a poder jugar, en qué estado se encuentra su rodilla, y de un momento a otro todos nos hemos vuelto especialistas en meniscos y en rodillas. Es curioso, pero da cuenta de cómo va evolucionando el fenómeno del fútbol en aproximadamente 100 años. Y es interesante ver el rol que ocupa hoy día el fútbol en nuestra sociedad y por contraposición cómo tiene muy poco espacio el análisis del fútbol en general en las universidades y en los círculos científicos. Siempre como que se desprecia un poco el fútbol, y esto mismo de que estemos preocupados de si Arturo Vidal juega o no forma parte de este juego. Yo creo que es interesante, o sea, que eso sea nuestro motivo de preocupación, da cuenta de cómo funcionamos como sociedad y de cómo el fútbol ha llegado a ser algo muy importante en nuestra sociedad. O sea, sin hacer un juicio de hay valor un tema respecto. Sociológico, que no es cierto, interesantísimo, y que se debiera estudiar también, como dices tú, como fenómeno social en las universidades. Pero ¿cómo se fue construyendo este fenómeno sociológico? ¿Siempre fue así? No, evidentemente que antes el fútbol no tenía cabida en general, por ejemplo, en la prensa. Es interesante cómo va evolucionando poco a poco la participación del fútbol en los distintos medios, especialmente en los diarios. Uno puede ver las primeras notas muy cortitas en el año 1895, notas que son muy breves y que dan cuenta de uno u otro partido, y siempre la prensa se ocupaba como un medio para que los equipos se pusieran de acuerdo de cuándo debían jugar y a qué hora debían hacerlo. Sin embargo, las características que tiene el fútbol, principalmente su simpleza, lo fácil que es aprenderse las reglas, lo barato que es jugarlo, a diferencia de otros deportes que llegaron con los británicos, hace que el fútbol finalmente se posicione como el más importante, y eso genera todo un efecto en los mismos diarios, que se dan cuenta del potencial que tiene el fútbol y comienzan a darle cada vez mayor espacio, y uno puede ver ya las primeras portadas en 1915. Justamente, pero eso de las primeras portadas de 1915 a uno le cuesta imaginarse cómo eran. Bueno, esto va de la mano con la fotografía, porque antes de que se desarrollara la fotografía era muy difícil y era muy aburrido. En general los diarios eran muy aburridos. Uno cuando manda a los alumnos a investigar siempre se quejan de eso, que lo encuentran muy fome, principalmente porque no tienen imágenes. En la medida que se van incorporando las imágenes, los diarios comienzan a ser más atractivos, y el fútbol comienza también a ser más vistoso. Y esto va de la mano con la cantidad de gente que comienza a ir a los estadios. 500 personas al comienzo, después 1000, 2000, 5000, y llegó un momento, por ejemplo, los partidos más populares eran los encuentros entre ciudades, Valparaíso y Santiago, especialmente, que ya se tienen que hacer viajes especiales en tren para que la gente vaya a visitarlo, y eso provoca que los diarios en general vean el potencial que tiene el fútbol y comiencen a explotarlo. Y es lo que hoy día ocurre. ¿Por qué se le da tanta importancia al fútbol? Porque llama la atención, porque interesa, y porque también detrás de esto va generándose además un negocio que siempre está presente. Uno comienza a ver las primeras publicidades, por ejemplo, camisetas, zapatos, etcétera. Justamente a propósito del negocio y de los recursos económicos, esta mañana la propia presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, defendía por los cuestionamientos que tiene, ¿no es cierto?, en Brasil en este momento de parte de algunos sectores, el hecho de hacer el Mundial, y decía que sí, que tenía réditos económicos para Brasil, que era importante, que no era solamente organizar un Mundial, sino que por favor no sean pesimistas, en fin. En ese sentido, ¿qué dices tú?
Bueno, claramente que hay toda una discusión en torno a si es conveniente o no realizar un mundial. Por eso esto que se hace el llamado de que Chile podría organizar el mundial del 2030, hay que ser muy cuidadoso para ver si realmente conviene o no. O sea, uno puede estudiarlo a través de las cifras. Ahora, yo creo que han sido injustos en el tema del mundial de Brasil, porque la construcción de estadios no es solamente gastar dinero, sino que eso implica generar puestos de trabajo, movilización en las distintas ciudades. Yo creo que hay una visión excesivamente negativa con la realización del mundial, que un poco tiene que ver con los intereses políticos que están detrás, pero si uno quiere pensar en realizar un mundial a futuro, tiene que ver estos números fríamente y ver si realmente conviene o no. Hay casos que son un poco críticos, como por ejemplo Sudáfrica, donde no existía una cultura futbolística como la que sí existe en Brasil, y donde los estadios, al parecer, la mayoría de ellos estarían abandonados. Lo mismo pasa con los Juegos Olímpicos, también es una de los motivos que provoca polémica. Ahora es curioso porque cuando se plantea la posibilidad de realizar un mundial en Brasil, claramente que todos estaban muy contentos. Sin embargo, las circunstancias van evolucionando a que hoy día el mundial se transforme de un sueño a una pesadilla. Y eso también lo transforma en algo muy peligroso, porque uno ya se da cuenta que los resultados deportivos van a tener una consecuencia política, y uno ve que... Sí, porque me imagino si llega a perder el Mundial Brasil, ahí ya, o sea, como te explico, la queja contra Dilma Rousseff. Además, tú hablas de la contingencia política, y recordemos que Brasil está en un momento político importante porque está a puertas de unas elecciones presidenciales. Claramente, si recordamos que en el año 1950 se dice que hubo gente que se suicidó porque Brasil perdió. De hecho, el capitán de Uruguay, que salió campeón, después de darse una vuelta por la noche en Brasil, decía que sintió un arrepentimiento de haber ganado la final contra Brasil por la pena que había causado. Yo creo que hoy día, si se llegara a dar una circunstancia similar en la que Brasil perdiera un mundial, va a ser un poco más violento por todas las circunstancias que están en torno a esto, por la cantidad de policías, de militares, por los niveles de violencia, de drogadicción que hay en Brasil. Yo lo veo con bastante temor lo que puede ocurrir si Brasil pierde el Mundial. Bueno, pero es uno de los favoritos. Al comienzo, antes de ir contactarnos nuevamente con Belo Horizonte y la conferencia de prensa, estábamos hablando Gonzalo Serrano, historiador de la Universidad Andrés Bello, que está con nosotros ahora. Estábamos hablando de esto del simbolismo que hay detrás de cada enfrentamiento. Habíamos hecho memoria de la Inglaterra-Argentina. En este mundial, ¿hay alguna situación que tuviera ese trasfondo o no? Mira, una de las especialidades con las que yo trabajo en historia es comienzos del siglo XIX. Y justo en estos días si uno revisa, por ejemplo, el caso del general Ramón Freire, uno de los castigos que se le dio, la conmutación de la pena de muerte, fue irse desterrado a Australia. Y en ese momento era un castigo irse a Australia. Entonces uno tiene que analizar la evolución, qué ha pasado con Australia y qué ha pasado con Chile, que hoy día irse a Australia sería más bien un premio que un destierro, pero en ese momento se tomó verdaderamente como algo muy trágico. Como yo te mencionaba, las circunstancias hacen que hoy día los partidos ya no tengan tanta carga emocional como sí se daba antes. Yo estaba recordando los últimos mundiales, por ejemplo, en el año 1998 jugó Estados Unidos e Irán, que también ahí te muestra, hay toda una historia que está detrás, pero eso, el lado bonito del fútbol es que los equipos pueden encontrarse en una cancha de fútbol, en un ambiente de paz, de amistad y de la defensa de una serie de valores deportivos que nos hacen pensar que el mundo, al parecer, ha ido evolucionando en términos positivos. Ahora, Gonzalo, las grandes estrellas, además del fútbol hoy en día, juegan en otros países, juegan en Italia, juegan en España, en fin. Entonces ya la nacionalidad de cada uno de estos grandes cracks del fútbol, o sea, más que nacionalidad, sino esa especie como de patriotismo hacia tan potente, se ve un poco tal vez aminorado con esto de vivir en otros países, en otras culturas. Justamente yo creo que el Mundial es una oportunidad para los profesores de historia y los profesores en general para analizar el mundo, analizar la historia y revisar una serie de fenómenos que están y que permiten comprender el Mundial. Por ejemplo, la globalización, la occidentalización. O sea, uno ve los álbumes de fútbol, uno ve cómo los distintos equipos se van occidentalizando. Tú ves los equipos, por ejemplo, Corea del Sur o Japón, y uno ve cómo los jugadores se hacen peinados occidentales, se tiñen el pelo. Lo mismo ocurre con los países africanos. Hoy día el jugador
tiene una vivencia mundial que lo hace ser mucho más globalizado. Hay niveles de profesionalización, por ejemplo, que también demuestran cómo el fútbol ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Yo también recordando la final del Mundial de 1950, los uruguayos contaban que la celebración había sido en el hotel, fueron a comprar unos sándwiches y unas bebidas. Así celebró Uruguay haber ganado un Mundial de fútbol. Uno lo piensa hoy día, es completamente absurdo cómo ha ido cambiando el tiempo y cómo eso sería completamente impensable. Ahora son millones de dólares más. Millones y millones de dólares, y además cómo el fútbol se ha ido profesionalizando. O sea, el mejor caso, y tomando como referencia a Chile, Valdivia y Pinilla, jugadores de una vida disipada, tuvieron que cambiar su estilo de vida para poder jugar este Mundial. Antes seguramente lo podrían haber hecho sin mayores complicaciones, pero los niveles de exigencia que están en juego y también los compromisos que hay detrás. O sea, cuando yo pienso en la lesión de Arturo Vidal, yo creo que él no solamente está pensando en jugar el Mundial, sino también ¿cuánto le pagan los auspiciadores por jugar ese Mundial? ¿Cuánto puede ganar? Y en la Juventus, que están preocupados porque lo van a vender, entonces están indignados, como decía Ernesto Contreras, de que vaya a jugar este Mundial porque lo pueden arruinar, digamos, y hacer fracasar este traspaso, esta venta que es millonaria, en fin. Sí, ya no es lo mismo. No es lo mismo. Uno ve hasta el año 82, por ejemplo, uno ve imágenes curiosas que se pueden encontrar en YouTube cuando, por ejemplo, Kuwait le hicieron el cuarto gol y se metió uno de los dirigentes a pedir que anularan el gol y efectivamente se anuló el gol. O uno puede ver en el Mundial del 74 como Zambia en un momento un tiro libre, un jugador sale corriendo y va a pegarle a la pelota cuando era el tiro libre el contrario. Entonces son imágenes curiosas que van dando cuenta cómo los países van evolucionando en torno al fútbol y cómo hoy día ya se establece cierto estándar de profesionalismo que va de la mano con la globalización que hace que hoy día el Mundial sea completamente diferente a lo que ocurría antes. Gonzalo Serrano, tú como historiador, ¿qué se te dio por especializarte en fútbol? No, la verdad que el fútbol es un placer escondido que yo tengo dentro de las temas de investigación que yo desarrollo en historia. Yo la verdad que me involucro con otras áreas, pero siempre uno cuando está revisando diarios o documentos no deja de sentirse atraído por alguna nota, por algún comentario que tiene que ver con fútbol. Y en otro ámbito he investigado, por ejemplo, el fútbol, el desarrollo del fútbol en Valparaíso, los inicios del profesionalismo, especialmente la historia de Santiago Wanderers. Yo soy de allá y claramente que hay una vinculación con eso. Ok, ya, wanderino de corazón. Sí, wanderino de corazón, pero trato de mantener cierta objetividad. No me resulta, pero trato por lo menos en las intenciones. ¿Y cómo analizas tú lo que le pasa a Wander sociológicamente, que ahí siempre está ahí sufriendo? Yo creo que los equipos, los clubes en general son un reflejo de las ciudades que representan. Con Wanderers se da una curiosidad que, como dice Agustín Esquella, es una ciudad que tiene un solo equipo, cosa que no se da en la mayoría de las ciudades. Todas las ciudades tienen mínimo dos equipos que tienen una rivalidad. En el caso de Wanderers se instaló finalmente como el único equipo de Valparaíso y va de la mano con la ciudad. El capellán de Wanderers, que ya fallecido, Cura Duque, decía: Wanderers es como Valparaíso, sufre, tiene alegría, es como el tiempo, va cambiando de manera intempestiva, pero tiene que ver mucho con esa identificación que hay entre Valparaíso y Wanderers. Van de la mano y eso yo creo que es una de las características que hace que Wanderers tenga un arraigo especial en Valparaíso. Claro, un futuro incierto también, suelen decir. Absolutamente incierto, pero que da cuenta de la fidelidad que tenemos los porteños que se mantiene a lo largo del tiempo. A propósito de lo que acabas de decir, esta relación que cada club representa es lo que es un poco la ciudad. Entonces, cada selección, como vemos, también representa al país en su momento. Entonces, esta selección chilena de hoy en día tiene algo que refleja un poco también este Chile mejor, con más desarrollo, o en este caso, no sé, a ver. Eso corresponde más bien a un sociólogo, pero por lo que uno puede establecer claramente que hay una generación que es la que representan los futbolistas como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, que es muy que es distinta a las anteriores. Es un poco como son los jóvenes de hoy día, que son mucho más atrevidos, son irreverentes, ellos se atreven a decir que quieren ganar el Mundial, algo que hubiese sido muy mal visto en otras épocas, pero ellos se atreven a hacerlo y va de la mano con la juventud que uno como observa. Como lo dijo Alexis esta mañana ahí en la entrevista a Globo. Exactamente, antes que un jugador chileno hubiese declarado algo así, habría sido de muy mal gusto y habría sido tomado de una mala manera, pero esta selección un poco representa el Chile actual. La selección en general
general va evolucionando con el paso del tiempo y claramente esta selección es un reflejo de eso, con una serie de matices. O sea, hay una impronta de los técnicos argentinos, Marcelo Bielsa y Sampaoli, que no necesariamente reflejan el ser chileno, claro, que tiene que ver con esta disciplina, con esta obsesión casi absurda por el fútbol que lleva a los jugadores, al parecer, a lesiones o a niveles de estrés que provocan lo que hemos estado viendo. Pero hay un reflejo de la sociedad actual, claramente. A propósito de política y fútbol, nombraste a Bielsa. ¿Cómo olvidar lo que sucedió en aquel famoso encuentro en La Moneda, ¿no? Que si le dio la mano, que no le dio la mano a Piñera y todo lo que eso generó, ahí donde hubo realmente una mezcla de política y fútbol notable. Claramente que si un historiador hace la biografía de Piñera o quiere historiar el gobierno de Piñera, sería poco profesional si pasara por alto ese hecho, porque uno ve la popularidad de Sebastián Piñera, iba muy alto con el rescate de los mineros, y tuvo una crisis a raíz de la salida de Marcelo Bielsa de la selección, de estas circunstancias de que le da la mano, no le da la mano, por qué no le da la mano, pero que claramente tiene una implicancia política y tiene una implicancia histórica, y que da cuenta cómo la selección, a pesar de que la ANFP es un organismo privado, tiene una relación con la nacionalidad, con el país, que uno no puede dejar de considerar. O sea, a la larga, lo que ocurra con la selección es la representación de Chile. Ellos ocupan nuestra bandera, ellos ocupan nuestros símbolos y ellos son la cara visible del país en este mundial. Eso implica una responsabilidad e implica un compromiso que tienen que tener en cuenta los jugadores, y tienen que tener en cuenta también la Asociación Nacional de Fútbol. Ahora, ocurre que cuando les conviene es un organismo privado y cuando no les conviene es un organismo público. Bueno, y respecto a esta relación presidentes-selecciones, recordemos que la presidenta Michelle Bachelet va a viajar, ¿no es cierto?, a Brasil, por supuesto. Primero va a estar en Brasilia, después va al primer partido de Chile, ¿no es cierto?, y a San Pablo también para la ceremonia de inauguración. Ahí va a aprovechar también de conversar con Dilma Rousseff. O sea, los presidentes... es normal, por ejemplo, el presidente de Francia ¿va al primer partido de la selección francesa? Generalmente sí, o sea, no sé si va al partido, pero sí se vinculan con los equipos de fútbol, principalmente porque el fútbol es enormemente popular y en la medida que los presidentes se vinculen con eso pueden tomar de esa popularidad. Es curioso, pero uno puede ver fotos de Salvador Allende con Colo-Colo y de Augusto Pinochet con ese mismo Colo-Colo. Más allá de que hayan sido o no colocolinos, ellos entienden que eso les significa aumentar su popularidad, y eso se va viendo en los distintos mandatarios. Sí, pero Angela Merkel no va a viajar a Brasil para ver el debut de Alemania, ni... Pero bueno, está más muy latinoamericano. Lejos, está muy lejos. Yo creo que en el caso del Mundial de Francia, recuerdo haber visto más de algún mandatario a los que están en Europa. Sí. Yo creo que tiene que ver con la lejanía y con la circunstancia, y también con la Bueno, vamos a ver ganancia... entonces a Mujica en los partidos de Uruguay, por ejemplo. ¿Por qué no? No me extrañaría en el caso de Mujica. No me parecería más raro no verlo que verlo. Pero tiene que ver con la enorme popularidad que tiene el fútbol y cómo se pueden, no sé si aprovechar o sacar una serie de réditos o empatizar con el interés de la población, de la ciudadanía, finalmente, en ser uno más, decir yo también estoy interesada en lo que a ustedes les interesa. Claramente, una cercanía. Y de humanidad también, claro. ser partícipe de esto. Ahora, hay que tener cuidado porque a veces va en contra. Más de algún presidente o decían que era yeta, que le iba mal cuando iba y tenía que evitarlo. ¿Verdad? Entonces, a veces se puede dar vuelta a las cosas y tener un mal resultado. Bueno, hemos dado vuelta entonces por el lado histórico, sociológico, económico de lo que significa el mundo del fútbol, el Mundial de Fútbol. ¿Algo más, Gonzalo, que quisieras aportar? Sí, yo creo que yo tengo una visión positiva en general. El Mundial es un buen reflejo de cómo el mundo funciona hoy. Hace 50 años o hace 100 años, especialmente hace 100 años, el mundo se estaba desangrando en una de la Primera Guerra Mundial, que fue terrible, donde generaciones vieron cortada la posibilidad de desarrollarse en distintos ámbitos. Y hoy día que estas mismas personas a la larga puedan vincularse con un ámbito deportivo, que puedan defender una serie de valores, yo creo que da cuenta que estamos
por lo menos quizá una visión muy optimista en un mundo que es un poco mejor de lo que era hace 100 años. Y eso me parece relevante. Interesantísimo el análisis entonces de Gonzalo Serrano, que es historiador de la Universidad Andrés Bello. Que estés muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por la invitación. Que te vaya bien. Chau, chau. Comerciales.